¿Cómo están las jugadoras, sobre todo Alejandra Bernabé, que acabó lesionada? Bueno, Alejandra ha tenido alguna molestia en su rodilla, pero podemos contar con ella. Y el resto de jugadoras están todas disponibles para jugar. Las mismas jugadoras que teníamos para la semana pasada, pues están disponibles esta semana, así que tenemos a todo el mundo. ¿Recuperáis, como decías, a alguna jugadora que no estuvo en el anterior partido para este partido? No, es cierto que Noco ya está entrenando con el grupo, aunque todavía no podemos contar con ella y no tenemos a nadie más ahora mismo recuperada. Sí que es verdad que John Parr eh, está disponible, ha entrenado con el grupo normal eh, y las demás están igual. ¿Cómo están a nivel anímico después de encajar la segunda derrota consecutiva? Pues anímicamente el equipo está bien, porque una vez más, aunque el marcador no nos fue favorable, el juego fue bueno, la actitud fue buena, salimos reforzadas después de jugar contra un rival tan difícil como es el Atleti y el equipo está con confianza, sabe que estamos haciendo las cosas bien, sabemos que estamos creciendo, que la dinámica es muy buena y el grupo está muy unido y la verdad es que estaba pues con muchas ganas de seguir compitiendo para seguir creciendo y darle la vuelta un poquito a estos marcadores que en los últimos minutos se nos están escapando. Estamos trabajando en ello y con mucha confianza. Y sobre el partido contra el Atleti, ¿qué os dolió más? ¿El hecho de perder, el hecho de que fuera la segunda o el cómo se perdió? Al final nos duele perder, ¿no? El cómo, o si también te molesta que sean en los últimos minutos, porque no nos gusta que sea así, pero lo que más, sobre todo lo que más que tenemos que mejorar, pues es ese un poquito lo que nos está costando a partir de los últimos minutos, el mantener la concentración y el mantener un poquito el balón, ¿no? Sabemos que ese es el trabajo que tenemos que hacer, lo estamos haciendo, somos conscientes de ello y lo vamos a mejorar y lo vamos a conseguir seguro. ¿Qué aprendisteis que os pueda servir de cara al partido de mañana contra el Levante? Son partidos totalmente distintos. Al final estamos hablando de ir a jugar fuera contra un Levante que ha quedado eliminado de Champions contra un Olympique, dando una muy buena imagen ante uno de los más grandes de Europa. Creo que es muy diferente, ¿no? Aprendemos todos los partidos. Evidentemente aprendimos de Villarreal, aprendemos del Atleti y seguimos creciendo, como te he dicho antes. El planteamiento del partido es un poco distinto de jugar en casa y contra el Atleti, pero creo que es un partido en el que también nos vamos a poner a prueba en otro tipo de situación, con otro tipo de rival y vamos a ver qué podemos sacar de este partido, ¿no? Está claro que lo que sí vamos a hacer es competir y ir a por todas, que es lo que estamos haciendo todos los partidos, y no vamos a cambiar ese guión. Como has comentado, el Levante tiene un gran equipo. ¿Dónde crees que puede estar la clave del partido? Bueno, evidentemente la clave del partido contra el Levante va a estar en saber gestionar los momentos del partido, ¿no? Sabemos que el Levante viene de empatar contra el Betis, sabemos que juega en casa, que tiene que puntuar y que va a ir a por el partido, ¿no? Nosotras tenemos que saber gestionar muy bien los momentos, no tenemos que sufrir en exceso en depende de qué situaciones que nos vamos a encontrar, porque sabemos que nos van a apretar muchísimo y tenemos que estar confiadas y tranquilas, sabiendo que vamos a tener nuestras ocasiones, que vamos a tener momentos, porque todos los partidos se tienen, y con mucha tranquilidad a la hora de afrontarlo, porque tenemos más que ganar que perder.